¿Qué oramos o qué? Señor, te damos gracias por estas conferencias y por estar simplemente juntos. Y tu presencia ha estado aquí con nosotros y creemos eso por fe. Gracias porque no nos diste un manual de cómo instruir a nuestros hijos, sino nos diste a Emmanuel, Dios con nosotros. Y te amamos por ello, Señor, y te pedimos que nos sigas guiando y bendice este tiempo de estar juntos, de compañerismo y de contestar algunas de estas preguntas. Y te pedimos que nos des sabiduría. Al final, Señor, tu palabra es la máxima autoridad, pero de pronto podemos ayudar a responder algunas de ellas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo hablar y explicarle a nuestros hijos para que no sean los raros? Y ahorita me preguntó alguien de la conferencia, oye, ¿a qué te refieres con raritos? Y no estoy hablando porque a veces se les dice así a alguien que es homosexual, y no me refería a eso, sino de ser los raros y los diferentes, de que no van a la escuela y que de pronto acompañan a la mamá al súper a las 10 de la mañana y la cajera les dice, ¿y no fueron a la escuela? Y de pronto se podrían sentir así medios raros, pero ¿cómo hablamos y le explicamos a nuestros hijos para que no se sientan, se sientan raros? Eso, lo que explicaba el pastor Talín, ¿no? De repente ya no van a la escuela y te acompañan al mercado, al súper, y la gente le dice, ¿y no fuiste a la escuela? Sí. ¿Y qué haces? Homeschool. ¿Y cómo se llama tu escuela? Homeschool. Y todo es homeschool, ¿no? Entonces, pues, traje a mi esposa. Nosotros decimos que sí somos raritos. Inevitablemente, ¿no? Van Sí. a ser extraños, pues. Pero al principio hablamos con ellos mucho de eso. Cuando decidimos hacerlo, el Señor nos acorraló, nos llevó hasta, van a hacer esto. No había otra opción, no había escuela cristiana, para nosotros era esto. Y entonces hablamos con ellos de esto. El Señor nos está llevando, y de hecho nuestro devocional lo comenzamos en Éxodo, de familia, ya cuando empezamos homeschool, porque sentíamos que el Señor nos había sacado de Egipto y nos estaba llevando por una aventura, ¿no? Al desierto, y no sabíamos qué iba a pasar al 100, pero queríamos como pues darles esa seguridad de que era Dios el que nos estaba poniendo a hacer esto en específico. Entonces eso fue nuestra base. Dios nos está llevando. Y en este tiempo de devocional que teníamos y empezamos en Éxodo, nos llevó alrededor de 10 años pasar por toda la Biblia haciendo un devocional diario con ellos. Y en este libro de Éxodo, el Señor fue así súper claro y nos habló, y de ahí tomó nombre nuestra escuela. En esta parte donde está el pectoral del sacerdote, la última piedrecita, la piedra de jaspe que le corresponde a la tribu de Benjamín, y de ahí nuestra escuela se llama Jaspe Homeschooling, y es nuestra escuela. Les decía eso porque de por sí es raro, y nosotros recomendamos, eso es muy personal, recomendamos que tu escuela tenga un nombre. Sabes, el sentido de pertenencia para el ser humano siempre es importante, pero no solo un nombre por tenerlo. Yo les sugiero siempre que a través de tu devocional, a través de estos tiempos que vas teniendo con el Señor, pues te preguntes, Señor, ¿cómo quieres que se llame tu escuela? Esta escuela es tuya, tú eres el director general, ¿no? Yo solamente estoy aquí para servirte. Dice el libro de Corintios, solamente somos administradores de los tesoros y de las maravillas del Señor. Señor, ¿cómo quieres que se llame tu escuela? ¿No? Entonces nuestra escuela se llama Homeschooling, y el sentido de pertenencia se llama Jaspe Homeschooling. Y el sentido de pertenencia para el ser humano es bien importante, te digo. Entonces de repente les preguntan, ¿y cómo se llama tu escuela? Homeschool. No, tiene un nombre, ¿no? La tuya se llama Kairos, ¿no? Sí, tomamos la misma recomendación por parte de Benjamín, y fue así que durante mucho tiempo estábamos orando por eso. El Espíritu Santo nos convenció por medio de Benjamín en una plática por teléfono solamente, y hizo esa recomendación de ponerle un nombre a la escuela. Nuestra escuela se llama Kairos también. Nosotros somos raros y no tenemos nombre.
Muy bien. ¿Qué editorial recomiendan para bachillerato bilingüe? Si realizó estudios de bachillerato en homeschool, pero decido cambiarme, ¿es algo factible? O sea, de pronto cuando ya empezaste algo, cambiarte. Favor de indicar páginas para información por internet, bachillerato bilingüe. Online. Híjole. ACE es buena opción para un bachillerato bilingüe. Yo creo que es seguro, es probado, es pesado, sí. Hay que estudiarle, sí. Pero en todos los sistemas hay que estudiar, así que yo creo que un bachillerato seguro, ACE bilingüe. Y también ahora educación tiene esa opción, entonces tendría que explorarlo por ahí también. Sí, Pero, tres bueno. cosas que conocemos, ¿no? Es educación, Sunlight, que Sandy está en la mesa, y AC, que es ACE, de casa, El jabón C de ACE. casa, El jabón AC. ACE. Sí. Ok. Sí, puedes cambiarte de pronto de plataforma. Sí, yo creo que sí se puede. AC, cada sistema tiene su metodología, su manera, ¿verdad? Sus reglas. Entonces sería cuestión de que revises eso, porque hay quienes sí requieren los 3, 4 años con ellos, hay quienes no, te pueden dar, ¿no?, alguna validación. Pero, digo, ¿se puede? Pues sí se puede. Nuestra hija empezó, desde que cuando salimos de la escuela tradicional, comenzamos con AC y después cambiamos a educación. Nuestra hija ya llevaba un año, un poquito más del high school en AC y tuvo que regresar y comenzar de cero en educación. Y ella dijo, sí, estoy dispuesta, está bien, como el Señor nos estaba llevando en ese momento, pero sí se puede. Repitió un poquito, no lo hizo tan lento, lo hizo muy rápido el bachillerato de educación, pero sí se puede, claro que se puede. ¿Cuántas horas se le dedica al día? Por ejemplo, ellos están tomando educación.net. Mis hijas están llevando educación. Normalmente tomamos de 4 a 5 horas con break. Tienen su hora de lonche, pero sí no tomamos no requiere más de 4 o 5 horas para ver en general todas las materias. ¿Tú, Sant? Perdón, no sé si se escuchó porque aquí el monitor. Ay, como perdón, cortado. ¿aquí ya? Creo que es el cable. Bueno, digo que mis hijas llevan de 4 a 5 horas diarias de estudio. Entre eso, bueno, tienen break y tienen su horario de lonche o de almuerzo, pero no llevan ni requieren más de 4 o 5 horas de estudio, y que dentro de eso van haciendo sus proyectos. No hay tarea aparte, no hay un tiempo extra, sino es ese mismo tiempo de trabajo. Yo creo que conforme van creciendo se van aumentando las horas. Y los chiquititos con 2 horas está perfecto, a veces hasta menos. Yo he visto que los chiquitos de kinder hacen poco y es suficiente. Ellos tienen que jugar más, ¿no? Entonces de menos a más. Ya en prepa sí, 5 horas y a veces sí, tarea, ¿verdad? Desveladas y todo. Sí. Sunlight, pues sí, empezamos como 3 horas y ahorita pues como 4, con un descanso de 45 minutos para el lunch. Alexia, por ejemplo, hace casi toda la lectura en la noche, ya acostada en la cama, entonces al día siguiente pues ya es muy poco. Entonces pues ahora sí que hay quien se concentra más en la noche, otros en la mañana, entonces pues ella hace sus propios horarios, pero más o menos 4 horas. ¿Cómo se organizan? O sea, o sea, ¿cómo es el horario? ¿De qué a qué hora empiezan? O sea, eso de que las escuelas tienen que salir a las 7 de la mañana de la casa y regresan a las 3:30. ¿Cómo es homeschool? ¿Y cuál es el uniforme? Florecita. Algo que nosotros les recomendamos a las personas, a los papitos que quieren hacer homeschool, es que sean consistencia y constancia. Entonces se necesita un horario definido, ¿verdad? Establecer un horario, ya sea por la mañana, por la noche, pero establecerlo y ser consistentes con ese horario. Si un día haces en la mañana y luego 2 días no haces y después haces uno en la noche, eso no va a funcionar.
ahí sí vas a perder el año, ¿verdad? Necesitas consistencia. Entonces, de 9 de la mañana a 2, pero de 9 a 2, todo el tiempo, lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, eso es importante, constancia para tener disciplina en lo que sea. Entonces, nosotros comenzamos temprano temprano es un decir, como hay servicio en la iglesia, salimos casi siempre noche y pues todos mis hijos están ahí, pues dormimos tarde, despertamos no tan temprano, pero el asunto es tener esa consistencia, desayunar, ¿no? Hacer devocional y comenzar escuela, como al principio. Al principio comenzábamos así, vamos a desayunar, la bañada, la arreglada de la cama, tarará, y nos íbamos a desayunar y después hacíamos el devocional. Pero en un momento el Señor me bloqueó y me dijo, a ver, tus hijos están viendo que lo primero no soy yo. Tú sí vienes tempranito y haces devocional, estás conmigo, pero ellos despiertan y lo primero son actividades. Correr, correr, correr. Y después yo. Y entonces el Señor nos paró ahí, nos juntamos un día en la sala y les dijimos, a ver, despertando, vamos a hacer el devocional juntos. Entonces yo me despierto antes, hacemos cada quien su devocional, pero el devocional de familia era abriendo los ojos. Entonces en pijama nos bajamos a la sala o a la recámara de alguien y nos ponemos a hacer devocional. Y así el Señor como que nos dejó ver, yo debo hacerlo primero, ¿okay? Entonces eso es lo que hicimos muchos años así. Ya como van creciendo, cada uno está haciendo su devocional y ha cambiado la dinámica, pero al principio fue muy así, ¿no? Lo primero, yo. Y ellos van a aprender que abriendo el ojito, yo soy lo primero que tiene que ver. Entonces, de ahí ya tú establecerás tu horario según tu actividad, pero pues esto es una recomendación. Nosotros las primeras semanas habíamos dicho, vamos a bañarnos, vestirnos, estar listos, y, o sea, como para no estar con la pijama puesta, pero la segunda o tercera ya es pijama. ¿No? Ese es nuestro uniforme y estamos bien cómodos así en la casa, ellos haciendo homeschool. Y ¿ustedes tienen uniforme, Dani? No, tampoco tenemos uniforme. Lo que sí, nosotros como servimos de tiempo completo aquí en la iglesia, a veces venimos en la mañana y a veces el salón 1 se convierte en el salón de clases, a veces la recepción. Entonces, sí tenemos horarios establecidos, pero lo adaptamos a cuando llegamos aquí o estamos en la casa. No tenemos como un horario 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero sí va de corrido. Cuando se sientan a hacer escuela, solamente se enfocan en eso. Dice, ¿se tiene que leer mucho? ¿Homeschool es un autoestudio o es por videos o videochat? En caso de preguntas específicas sobre cierto punto técnico de algún procedimiento matemático, ¿se recurre a Google o existen profesores especializados online 24/7? Bueno, pues esto depende de qué currículo. En el de Sunlight, donde estoy yo en la mesa de acá, que es todo en inglés, sí es leer mucho. Se basa en la literatura este currículo. Son libros súper interesantes, o sea, realmente llegan a profundizar y se meten en la historia y se ponen tristes si se murió el personaje y luego están ahí medio deprimidos. Pero eso hace que se involucren en la historia y que realmente se les quede, porque lo que son pues fechas y si todo es de memoria, realmente se les va a olvidar. Ese sistema sí es de mucho leer. La otra pregunta, bueno, por ejemplo, lo de matemáticas, si no entienden algo, vuelvan a ver el video, porque pues me imagino que son diferentes. También es con video el tuyo. Sí, entonces vuelvan a ver el video. Ya si a la tercera me dicen no entendí, que realmente nada más me ha pasado 1 o 2 veces, ya veo yo el video con ellos y ya se los explico, pero realmente ha sido fácil hasta ahora. Ajá. Bueno, lo que pasa con el programa que yo tengo, que es Sunlight, los libros son súper interesantes. O sea, yo cuando iba en la escuela era de que en 1854 Benito Juárez y así, entonces me lo aprendía todo para el examen, pero la verdad después se me olvidaba y ya no me acuerdo muchas cosas que aprendí como en la escuela, como con los libros de texto de la SEP. Y ahora lo que pasa en los libros es que, o sea, en los de Sunlight, es que, o sea, crea como un enganche.
Entonces meten personajes en las historias, te cuentan todo de su vida y de lo que hacen, y entonces va creando una historia y se va desarrollando, y pues, o sea, se te queda como grabado en la cabeza porque es como toda una historia, y así. Dice, me es muy difícil el aceptar este método por el hecho de tener en una burbuja a mis nietos o a mis hijos. Es muy importante la sociabilización para enfrentar la vida tan difícil en la que nos encontramos. O sea, ¿qué onda con la sociabilización? Esa es una pregunta que en todas las conferencias de Homeschool sale. Pues es dificilísimo. No es cierto. No, la verdad no es difícil. Bueno, en mi caso, pues soy muy sociable, bueno, yo creo. Entonces, pues no me costó mucho trabajo esto. Tenemos también, pues tengo 3 hermanos, entonces eso también no lo volvía tan aburrido. Muchos de mis amigos también hacían homeschool, y si no, pues entre nosotros organizábamos pues salidas, cosas así, no era como todo el tiempo en la casa. Bueno, yo lo que hago, bueno, vengo a la iglesia casi todos los días, entonces aquí sociabilizo mucho, pero en las tardes voy a tenis, a un deporte. Entonces yo recomiendo que si estás haciendo homeschool, una manera pues muy práctica como de integrarte es meterte como a un deporte, a una actividad que pues te permite socializar con muchas personas. Y no somos tan raros como piensan. Posdata. Mi papá sí, yo no. ¿Qué onda con lo de la burbuja? O sea, ¿los tenemos en una burbuja o qué? Sí, ese es uno de los mitos que la gente tiene cuando les dices, vas a ir a homeschool. Oye, ¿qué crees que vas a hacer homeschool? Pobres de tus hijos. Ya me los imagino ahí encerrados, ¿no? Y la gente tiene esta idea de que están allí como la princesa Amanecer ahí en un castillo, en la punta, ¿no? Realmente creo que todo es en relación al llamado que has recibido. Decía el pastor en la última enseñanza, tendrías que preguntarle al Señor si vas a hacer homeschool. Es decir, en ese llamado y en eso que el Señor te está llevando a hacer, sí, definitivamente tus hijos no van a estar mezclados con otros hijos, si no es un rollo elitista de Nel, no te me acerques o algo así. No, sencillamente queremos cuidarlos, ¿no? Y yo digo, sí, ¿no ves cómo está el mundo? Si yo pudiera, si los tuviera en una burbuja, pero no es posible. Entonces, solo es un mito de que tus hijos van a estar ahí. Ahora, ¿y por qué decía que tiene que ver con el llamado? Porque ya tomamos la decisión, escuchamos al Señor, estamos en casa, y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues fuimos a la Casa de la Cultura y encontramos, ahora fíjate, mis hijos lo conciben como, en algún momento hace poquito nos dijeron, gracias por todas las oportunidades que nos dieron, y yo, bro, estábamos buscando lo que era más barato y lo que era gratis, bro. O sea, ¿cómo te explico? Íbamos a la Casa de la Cultura y entonces había clases de una cosa, de otra, de plastilina, de modelado en plastilina. Incluso allí fue la oportunidad cuando mis 4 hijos tomaron clases de pintura. Hoy uno de mis hijos, pues podría decirlo de esta manera, vive de eso, vende su arte, ¿no? Pinta en acuarela y eso hace, y lo vende, y acaba de montar una exposición y todo el rollo. Entonces ellos nos dijeron, ay, gracias por las oportunidades. No, pero, o sea, realmente estábamos buscando y hicieron béisbol, fútbol, tenis, natación, ¿sabes? Nunca estuvieron encerrados. Lo que hicimos fue cuidar su corazón. Es un mito. Es un mito. El verdadero problema de nuestros hijos no es que los tengamos en una burbuja porque el mundo está muy mal. El verdadero problema de nuestros hijos es su corazón. Ahí está el mayor peligro y el riesgo más fuerte, y por eso lo que tenemos que hacer es llevarlos a la palabra, a ver que aún estando fuera y en una burbuja, o sea, el mayor problema es interno, y eso lo dice Jesús, ¿no? Lo que sale de tu boca, y adulterios y homicidios, todo es el corazón del hombre.
Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a tratar con nuestros hijos es enseñarles que el peligro y el riesgo está no afuera, sino adentro. Y sí, los exponemos al mundo y las cosas de este mundo, pero les estamos pastoreando. No queremos que estén como ovejas sin pastor en este mundo. Entonces, cuando están en el club, ¿no? Hemos tenido cosas con gente del club, y, o sea, no es un club cristiano, y créeme, los profesores de tenis, o sea, ¿qué onda con los profesores de tenis? Y entonces, lo que hacemos es que regresan a casa y tenemos una muy buena comunicación con ellos y aprovechamos esas cosas para hablar cosas importantes y profundas y espirituales y de carácter y de moral. Y tienes que saber eso, que el tema de la sociabilización, tú puedes tener a tus hijos en una escuela secular con 40 alumnos en un salón y el chavo puede ser lo más antisocial del mundo. O puedes estar en homeschool y ser una persona muy abierta, ¿no? Dios le dio a cada uno de nuestros hijos una personalidad y tenemos que aprender junto con ellos a cómo impactar el mundo y cómo aprender a relacionarnos con las demás personas, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre trato con ellos, de que Dios nos ha dado un corazón para alcanzar la ciudad en donde vivimos y nuestra colonia y nuestros amigos. Y uno de los frutos que yo estoy viendo en ellos es que realmente han entendido que Dios los ha puesto en este mundo para ganar personas para Cristo. Y eso ha sido simplemente de esperar en Él. Nunca les hemos dicho, tienes que en el club ganar. No, simplemente a ellos ver y seguir el ejemplo y estar en la palabra es un fruto, ¿no? Sí, y hablando de este asunto de la socialización, explicaba el pastor Talía hace un rato, y realmente están con chicos de su edad en la escuela, y eso no es socialización, eso es mimetización. Están todos así, ¿no? Todos los de 5 piensan igual, y están en ese rollo y están mimetizados. Ahora, si juntas a un necio con otro necio, dice la Escritura, ¿qué va a ser un necio? ¿No? Por eso yo no estoy con mis hijos. Dice, ¿es requisito indispensable que mamá no trabaje para hacer homeschool? ¿Y cómo educar en casa cuando mamá trabaja? Tenemos en Semilla México, donde el Señor nos permite servir a mi esposa y a mi esposo. Tenemos un grupo de familias que el Señor nos ha llevado a eso, familias de la iglesia que estamos organizados y tenemos unas cuantas familias allí. Y tenemos algunas mamás que son mamás solteras. Yo digo, ¿es posible? Es posible. Solo que, ¿sabes? Como mamá soltera, sí, y tú lo sabes. Quizás la piel se tiene que hacer un poco más gruesa, ¿no? Quizás tengas que correr 1.5 millas, ¿no? O sea, sí es posible, pero sí también es más complicado. Pero no estás sola, ¿sabes? No estás sola. Ya escuchamos. Y esto me vuela la cabeza. Que tus hijos y mis hijos, Dios mismo dice que son de grande estima. O sea, solo quiero repetir lo que dijo el pastor. No es un estorbo. Tus hijos no son un estorbo. Es una bendición. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Dios está contigo y te va a fortalecer y te va a dar la sabiduría para hacerlo. Dice, ¿qué tan difícil es certificar a nuestros hijos ante la SEP? ¿No? Y una de las cosas que yo aprendí hace un par de años, Ale estaba en escuela en casa cuando llegamos a Veracruz y al orar decidimos meterla a una escuela aquí en Veracruz. Y entonces no tenía sus certificados y lo que hicimos fue orar y fue como 2 meses, ¿no? Estuvimos orando, buscando a Dios, viendo si Dios nos movía a esto o no. Y al final vimos que sí, que era voluntad de Dios que ella tuviera esta oportunidad de ir a una escuela aquí en Veracruz, pero sin tener los certificados, ¿cómo le hacíamos? Y estaba a la mitad el ciclo escolar. Entonces lo que decidimos fue ir a Jalapa, Ale y yo, a la SEP, y cuando llegamos, pues lo único que fuimos a hacer es explicarle a la directora de la SEP que Alexia estaba haciendo homeschool y que quería entrar a la escuela. Y cuando le estaba yo hablando a la directora de la SEP, hazte cuenta que le estaba hablando yo en chino. O sea, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo escuela en casa? Y llevamos una maleta de libros de todo lo que había leído en el último año y medio de
de educación en casa y le explicamos y le dimos los manuales. Y una de las cosas que me di cuenta es que aunque de pronto la SEP no sepa qué hacer, porque estamos en ese proceso en México, de pronto no saben qué hacer en cuanto a esto, una de las cosas que ella me dijo es que la educación es un derecho para los niños y que si ella quería entrar a una escuela, tenía que entrar en una escuela y que nadie le podía negar esto. Entonces, la directora de la SEP nos mandó con un profesor ahí en la SEP en Jalapa, y ese profesor en la SEP mandó un escrito a la escuela donde Alexia quería entrar, ordenándoles que le tenían que hacer un examen, y con ese examen, la calificación que sacara, le tenían que dar su certificado de ese año y medio que no estuvo en la escuela. Y una de las cosas que nos pasó al estar orando, porque al final esto es buscar a Dios, es que cuando salimos de ahí de esa junta, estaba la directora de la escuela donde Ale quería entrar. Y entonces aprovechamos y le dijimos, oiga, ahí está la directora, aquí está la directora de la SEP, ¿pueden hablar? Y se pusieron ahí entre ellos de acuerdo, y en una semana le hizo un examen, 3 días después hizo un examen, lo que sacó en ese examen, 8.5, le pusieron ese año y medio en todas sus boletas y le dieron su certificado, ¿no? Entonces a veces en el tema de la SEP y certificación, a veces queremos ponerlo como un pretexto, pero si Dios quiere que tú hagas escuela en casa, Él se va a encargar de todo, ¿no? Benja, ¿no? Bueno, y educación ya tiene toda la certificación. Sí, ya hay sistemas que lo tienen, pero si no, está INEA. Y a través de INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, reciben a los chicos de homeschool de 10 a 14 años para certificar de primaria y de a los 15 de la secundaria. Entonces vas a la oficina de INEA y le dices, ¿quieres certificar tu primaria? Le hacen unos exámenes y te dan certificado de primaria, y lo mismo a los 15 de la secundaria. Entonces esa opción está muy sencilla. De verdad, todos mis hijos lo hicieron así y tienen su certificado como cualquier niño de las primarias y las secundarias que tú conoces. Entonces es SEP y es parte de los derechos de tener educación. Alexia, después de 2 años de que ya estuvo en una escuela secular, decidió que, o sea, no era lo que quería, ella se quería meter a socializar y pues no fue. Platica un poquito de… Pues yo, o sea, estaba haciendo homeschool en 6º de primaria y pues yo me sentía como sola en mi casa, pues ya iba a entrar a la secundaria y pues yo quería hacer amigos y pues quería estar como en todo ese ambiente, ¿no? Y pues ya me metí a la escuela, al principio todo el mundo se quería llevar conmigo, y era la nueva, ya pues sí, qué padre, pero después, o sea, como que yo empecé a sentir un rechazo, primero como por las niñas, porque no iba a fiestas, no me vestía como ellas se vestían, o sea, yo era diferente, y pues yo en ese tiempo como que sí quería pertenecer y sí me sentí muy mal, llegó un punto que, o sea, yo lloraba y decía, no, pues es que yo quiero ser tan cool como ellas y así, y pues me llevaba con los niños, pero después algo pasó que tampoco los niños se querían llevar conmigo y pues hubo un punto que ya, o sea, me quedé sola en la escuela y ya no tenía nadie y pues fue, o sea, eso que dice Jesús, que pues en este mundo nos van a rechazar, y pues igual me rechazaron en la escuela, y pues, o sea, llegó un momento en que me hacían bullying por ser cristiana, y pues ahí fue cuando decidí, pues ya me voy a regresar a homeschool y ya, o sea, estoy feliz aquí en homeschool, ya no me siento sola, y pues sí, o sea, fue… Sí, tengo amigas, Has. Pero, o sea, como que ese tiempo en la escuela sí me ayudó mucho como a darme cuenta que no necesito la aprobación de otra gente ni sentir como que pertenezco a un lugar. Entonces, yo creo que, o sea, estuvo bien estar esos años en la escuela, pero ahorita estoy muy feliz en homeschool. Y entonces ya lo de la regresamos y ahorita la tengo inscrita en una escuela de Estados Unidos que le llaman Escuela Paraguas, que es como apoya a los homeschoolers y es como si ella estuviera estudiando en Estados Unidos y te dan el certificado de allá y nada más llegas a la SEP y ya te lo revalidan y es un trámite muy sencillo. No es caro, no me acuerdo bien cuánto cuesta, pero como 2,000 pesos, o sea, no lo tienes que estar sacando cada año. A mí me dijeron que nada más cuando ya vaya a salir lo pagas y ya te dan tu certificado. Una de las cosas que
nos pasó ahí en la escuela es que como que al conocernos querían lo que nosotros teníamos, pero al final decidieron no y lo rechazaron. A tal grado, tenían una escuela de educación en la fe, ¿no? Católica, cuando las escuelas son laicas y no deberían tener eso, pero están adoctrinando a los chicos. Fíjate, en esa escuela había educación de la fe católica y como opción, si no querías tomar eso, yoga. Y yo digo, ¿qué pensaría un sacerdote de eso? O sea, ¿dónde está como el tema de la integridad? Y una de las cosas que dijimos es, yo puedo dar el próximo año, como pastor, la clase de educación de la fe. Y no les voy a cobrar nada, gratis, cada semana. Y la directora le interesó muchísimo, porque nos llevó a conocer personalmente, pero al final le dio miedo con los papás de qué iban a decir, ¿no? Y una de las cosas que pasaron es que cuando Ale decide salirse de la escuela, una maestra lloró. O sea, posiblemente los chicos no, pero una maestra lloró y se dio cuenta la pérdida que estaba teniendo la escuela de no tener a Ale en el salón. Y una de las cosas que Dios nos permitió es, ¿te acuerdas el programa de tele que tuvimos 2 años aquí en Semilla? Fue por Ale, por decir que su papá era pastor y que él podía ir a dar una conferencia de adicciones a la escuela. Y ahí fue cuando conocimos a los de Televisa, a la productora, y Dios nos abrió la puerta para tener por 2 años el programa. Y entonces Dios cumplió su obra en Ale, en enseñarle que ahí no está la verdadera felicidad ni la satisfacción. Y Dios nos abrió las puertas como iglesia y al final salió y ya disfruta mucho su homeschool y estar en pijama en la casa. Dice, ¿qué onda con las tareas y qué tan preparados debemos estar los padres para poderlos ayudar sin estorbarles? Dani Montero, a ver. Bueno, en educación, por materia, tienen unas actividades que prácticamente la tarea la van haciendo a la par de la clase, entonces ya no tienen que avanzar un horario más para hacer tarea y estarse matando por hacer tarea, o sea, va a la par de la misma materia. Y en cuanto a no estorbar, en mi caso yo soy muy malo en matemáticas, pero mi esposa me ayuda en matemáticas, en física, en biología. En cuanto a Dana, que va en secundaria, yo soy el que me encargo, por ejemplo, en historia, en geografía, pero cuando ya nos rebasa, pues te metes a Google y ya, ahí puedes encontrar todo lo que necesitas. Bueno, otra pregunta, dice sociabilización y competitividad. Ya hablamos de sociabilización, pero ¿cómo el tema de competitividad? Que de pronto en las escuelas como están compitiendo y pueden entonces a través de eso mejorar o nuestros hijos compiten todo el tiempo entre ellos. Exacto. Y pues es que lo bueno es que no teníamos mucho que hablar y solo era responder preguntas. Entonces yo decía sí o no y ya. Pero competitividad. Y eso les enseñan en la escuela a nuestros. Eso es lo que hay hoy en día. Pero ya nos dimos cuenta, y habló un poco el pastor acerca de lo importante es el carácter. Pues van a competir, sí. Recuerdo tanto cuando conocí a Apolo e Hilda, los creadores del sistema de educación. Tenemos muchos años de conocerlo. Y el eslogan de educación es educación práctica para la vida. Es decir, tus hijos y mis hijos se van a encontrar con problemas que tú y yo tenemos el día de hoy. Ok, ¿y cómo lo vas a sortear? ¿Cómo vas a pasar eso? ¿No? Al final es eso. No qué tan competitivo eres, porque siendo competitivo puedes hacer trampa, puedes poner el pie, puedes hacer mentir, lo que sea, con tal de llevarte el primer lugar, ¿no? Con tal de, ay, ¿cómo es que yo voy a ser el segundo? ¿No? Pero cuando nuestros hijos aprenden esto del Señor, estos rasgos de carácter que están en el Señor Jesús y que tú y yo tenemos la oportunidad de poner en el corazón de nuestros hijos, en su mente, en su día a día, ¿qué importa si no son competitivos? El Señor tiene un plan para ellos y lo va a llevar a cabo, ¿sabes? Siendo honestos, siendo íntegros, y la competitividad
hasta quisiera que salga, hasta ni la puedo pronunciar. Yo les quiero contar de mi hija que salió de cuarto de primaria, terminó hasta cuarto y la sacamos, ¿no?, para hacer homeschool. Ella en cuarto de primaria era la segunda en el salón. Y eso le costaba no tener uñas. Sangraba sus dedos de la tensión que tenía por ser la primera, ¿no? Y luchar con su mejor amiga por ese primer lugar. Entonces, la mejor amiga era de, maestra, te traje un regalito de Cancún. Y mi hija, ¿me compras algo de Veracruz para llevarle a mi maestra? Era así una locura. Entonces era tan competitiva que estaba tan estresada y no tenía uña. Literal, de verdad, te los prometo, eran 3 milímetros de uña. Y sangre, ¿no? Entonces, cuando sale, esa fue una de las... Cada uno tiene su motivo por los cuales el Señor nos llevó más a casa, pero ella fue eso, y ella se dio cuenta que no necesitaba ser competitiva, sino competente en lo que el Señor le ha puesto a hacer. Entonces esa es nuestra frase, no competitivos, competentes. Eso ya está natural en nosotros. Esta es una pregunta para Benji Jr. Dice, ¿en serio te gusta hacer homeschool? O sea, ya en serio, neta, ya, ¿verdad? Tu hermano. Sí, la verdad que sí me gusta hacer homeschool. Solo estuve pocos años en la escuela, me salí en segundo de primaria, entonces ya el resto fue homeschool. Y sí, la verdad disfruto mucho conocer más a mis hermanos. Son como mis mejores amigos, o sea, como he estado con ellos todo el tiempo en la escuela y así, bueno, homeschool. Y sí, o sea, lo disfruto mucho, el poder, también por la comodidad, la flexibilidad que nos daba, porque he pasado mucho tiempo igual en la iglesia, por ejemplo, los martes todo el día en la iglesia, entonces se volvía bien flexible poder llevarme nada más la computadora y ya estar estudiando allá. Sí, por eso y varias razones más. Sí. Muy bien, dice, ¿qué se necesita para contar con una escuela o centro educativo en Veracruz? Benja. Exacto, le decía al pastor, no Exacto. No sé si la pregunta es, ¿qué se necesita aquí o qué se necesita como requisito? Pero todavía al final de la sesión de preguntas y respuestas van a estar los chicos de educación y creo que no se necesita mucho, según yo. Creo que no se necesita mucho para tener un centro educativo digital. Si estás por aquí todavía entre nosotros quien hizo la pregunta, pues al final, más claro, allá. Y eso, a lo mejor, no sé, si es, ¿qué se necesita aquí como iglesia? O sea, ¿qué más necesitamos, pastor? A lo mejor te están preguntando a ti, Dalí. Pastor, ¿qué más necesitamos? Mira, ¿cuántos ya somos? ¿No? O están preguntando por requisitos. Cualquiera de las dos, al final va a estar el pastor Talí y al final van a estar los de educación. Exacto. Bueno, una de las cosas cuando en Semilla Cuernavaca había una escuela, se llamaba Semilla Learning Center, igual que en Semilla México. Y en Mérida, en Capilla Calvario, Mérida, hay una escuela. Creo que en Mérida hay más de 600 alumnos. Tiene más gente la escuela que la iglesia. O sea, es una súper escuela. Y una de las cosas que sí surgen de vez en cuando, una vez al año, que alguien se acerca conmigo y me dice, Talí, ¿cuándo la escuela? ¿Cuándo la escuela? Y siempre mi respuesta es nunca. Pero realmente no esa es mi respuesta. Mi respuesta es, al final se hace lo que Dios quiere, ¿no? Una de las cosas que yo busco es que si Dios quiere poner una escuela en Veracruz y quiere usarnos como iglesia, Semilla de Mostaza, espero que Dios llame a alguno de los matrimonios o algún hombre o alguna mujer en específico para este proyecto, ¿no? Nosotros hemos sido llamados para plantar una iglesia, a predicar el evangelio, a discipular a gente, y si de pronto Dios en medio de eso, o sea, nosotros somos de la idea de que no inicies un grupo de jóvenes porque hay jóvenes,
sino ve que Dios levante a alguien, que Dios ponga ese llamado, esa certidumbre, esa convicción y apóyale, y entonces el grupo de jóvenes simplemente es un fruto de él, 100%. Y una de las cosas que nosotros esperaríamos es que si hay esa necesidad y Dios evidentemente la pone en nuestra iglesia, yo como pastor de la iglesia estaría esperando que gente esté orando por eso y gente escuche la voz del Señor, tome el llamado, venga con nosotros y diga, creo que Dios me está llamando en esto en específico, y si nosotros vemos lo mismo, entonces apoyar a poner una escuela, ¿no? Pero yo creo que una escuela lo que tiene que tener es un equipo de pastoral que esté supervisando la escuela y alguien llamado, como sé que en Mérida lo tienen y sé que en México lo tienen, y todo el mundo se ha dado cuenta, esa es la persona indicada para ese ministerio, ¿no? Entonces eso es lo que esperaríamos, que Dios ponga en el corazón de alguien el hacer una escuela, y al final hemos visto que donde Dios llama, Dios provee, y Dios lo puede hacer lento, rápido, si hay recursos o no hay recursos, ¿no? Entonces esa sería nuestra respuesta, ¿verdad, amor? No. Dice, ¿a partir de qué edad se puede inscribir mi hijo? O sea, homeschool, bueno, pues desde chicos, ¿no? Sí, nosotros como iglesia, Semilla de Mostaza, consideramos que este asunto del homeschool, porque siempre es la pregunta, ¿y cuándo empiezo? ¿Y cuándo empiezo? ¿No? Consideramos que homeschool tiene que ver con todas las partes de la vida, es decir, no solamente es el asunto académico homeschool. Consideramos que cuando Cristo está en el centro, todas tus actividades tienen que ver con homeschool, que es educación en casa. Entonces yo les digo siempre, es más, desde que está en el vientre, ya estás haciendo homeschool, ya le estás enseñando. Sale, nace, crece, empieza a correr, a gatear, ya estás haciendo homeschool. Solamente es esperar el tiempo para poder aplicar esta parte académica, ¿no? Pero algo importante que me gusta hacer mucho hincapié es, ¿sabes? Antes de llegar y esto es pedagógico además, y si alguien hay por aquí, estoy dispuesto y libre para que me corrijan. Pero antes de empezar este asunto de la lectoescritura, tus hijos tienen que aprender obediencia, que escuchen instrucciones y que las lleven a cabo. Y entonces el asunto de la lectoescritura va a ser súper sencillo para ti y para él. ¿Sabes? Va a aprender a escuchar órdenes, a recibirlas y a ejecutarlas. No quiero extenderme, pero ¿puedo? Sí. No quiero extenderme y siempre me pasa lo mismo. Cuando los soldados están en el ejército y están flanco izquierdo, flanco derecho, y aquí mi hijo que le tocó la marchada sabe perfectamente de eso, y ahí están, ahí los tienen por horas, flanco izquierdo, flanco derecho, ¿sabes qué está pasando? Lo único es que los están entrenando, es en esta parte de la educación, hay varias cosas, y una de ellas es el entrenamiento. Y a los soldados los están entrenando para recibir órdenes. De tal manera que cuando están en la guerra, nada más le dicen, agáchate. Y él ya está entrenado para recibir órdenes y ejecutarlas. ¿Te imaginas a un soldado, agáchate? ¿Y pa' qué? Y ¡puf! ¿Te lo imaginas? Literal, una instrucción en la vida de nuestros hijos puede salvarles la vida. Considéralo. Entonces, de tal manera que tus hijos tendrían que estar aprendiendo antes que cualquier asunto académico, obediencia. Y todo lo demás va a ser súper sencillo y va a ser súper fácil. Dice, y vamos a tomar 3 más para terminar a las 3. Dice, descubrí que el problema es mi mamá, o sea, su abuela. Incluso me amenaza con decirle a mis hijos que lo que yo les enseño es cosa de locos cada vez que ellos la visitan. ¿Cómo predicar y ejemplificar la gracia de Dios con ella sin quitarles una abuela a mis hijos? Anel y Dani, pues, Anel. No lo sé. Espero que la mamá no esté viendo el enlace en vivo. Así, hola ma. Tú eres el problema. Justo lo que decíamos, un problema y cómo lo resuelves, ¿no? A ver, una crisis, ¿qué haces?
Estamos confiando en el Señor y si tú estás creyendo lo que el Señor dice, no te dejaré avergonzado. Yo usaría herramientas espirituales. ¿Qué vas a hacer? Ora con tus hijos por la abuela. Ora todo el tiempo por la abuela. O sea, la verdad, ¿quién puede cambiar un corazón? ¿Qué decíamos hace rato? ¿No? Es un problema espiritual, esto no es una cuestión de familia o de quitar familia o poner, no. Es una cuestión del corazón de la abuelita. ¿Ah? Dios hace milagros, ¿no? Entonces confía. ¿Y qué le estás enseñando a tus hijos? A confiar en un Dios poderoso, real, vivo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a amarla, antes de odiarla o alejarnos, ¿no? Yo creo que hay herramientas espirituales que son las que tenemos que ayudar a nuestros hijos a utilizar para cuando venga una crisis. Y yo haría esa parte. ¿Sabes qué, abuelita? Tu corazón no está bien, ¿no? En lugar de amarnos, hay situaciones feas. Bueno, vamos a orar por ellos. El Señor sabe lo que hará, ¿no? Él pondrá el siguiente paso, pero creo que nuestra dependencia es con nuestras herramientas espirituales, ¿no? Orar y ayunar y leer la palabra con los hijos y fortalecerlos antes de quitar o poner, ¿no? Acuérdate todo el tiempo de utilizar la palabra. Acuérdate todo el tiempo. El Señor tiene en la Escritura suficiente para todo. Gálatas, el Señor dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso va a cegar. ¿Qué necesitas poner en el corazón de tus hijos? La palabra. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Esto no lo vamos a resolver porque estaría involucrada nuestra carne. El Señor tiene que hacerlo y lo va a hacer de una manera que ni te imaginas. De verdad, no tienes una idea cómo lo va a hacer el Señor. Y tendríamos 1000 historias para contarte, mi esposa y yo, de cómo, ¿sabes? Hemos decidido buscar al Señor para resolver esto. No hay otra. Chicos, es tiempo de buscar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Chicos, es tiempo de poner esto en las manos del Señor. Ok. Esto también es tiempo de ponerlo en las manos del Señor. ¿Y qué crees? Mira, ni siquiera hemos tenido que meter las manos. Y es como, Señor, gracias. Eso es cuando lo haces para la honra y la gloria del Señor. Y tú no tienes nada que ver en eso. Lo hizo el Señor de una manera maravillosa. Una de las cosas es que los que hacemos homeschool no somos mejores que los que no hacen homeschool. O sea, Gálatas dice que no somos nada, ¿no? Y es recordar la cruz y el Evangelio una vez más. Y una de las cosas que siempre tienes que estar fijándote, lo que yo estoy creyendo y lo que yo estoy enseñando, aún en homeschool, ¿me acerca más a Dios o me aleja más de Dios? Número 1. Y número 2, ¿esto me hace amar más a las demás personas o no estoy amando como debería? Y entonces te das cuenta, el problema no es mi mamá ni la abuela, es una oportunidad para poderle amar, ¿no? Y poderle bendecir y poder en un tiempo determinado siembra y de pronto las abuelas ven el fruto. Y yo lo he visto en mi caso, que de pronto mi papá me pregunta, oye, ¿y cómo le has hecho para esto, no? ¿Por qué tu hermana no ha podido? Mi hermana no es creyente y no hace homeschool. Y entonces ellos ven cosas, o sea, al final no están ciegos. Ellos se dan cuenta del fruto del Evangelio en la vida de sus nietos. Entonces, no desmayes. O sea, síguele, no desmayes. Y sí puede haber cosas que la abuela tenga razón, ¿eh? Entonces, siempre las críticas las recibimos con humildad y decimos, Señor, ¿qué esto puede ser que sea cierto? ¿Y cómo entonces puedo corregir? Y lo demás lo desecho y sigo caminando con mis ojos puestos en Jesús. Exactamente. Algo que les digo a mis hijos todo el tiempo es, tiene más edad que tú y que yo. ¿Sabes? Solo por eso merece que lo escuche y que yo lo escuche. Nada más por eso. ¿Sabes? Eso es lo que dice el Señor en la Escritura. Ante las canas te vas a doblar, claro. Tiene más sabiduría. Oye, yo soy su hijo. Pudo conmigo, pues creo que puede. Y es. Una última pregunta. Dice, ¿hay algún grupo que hacen o reuniones para compartir ideas, intercambiar tips para hacer escuela en casa? Pues
Aquí. Ahorita. Ya tenemos aquí una reunión. Estamos compartiendo el rollo. Sí, bueno, pues hay algunas más preguntas que tienen que ver con la plataforma de educación.net. Acércate con ellos, costos, cuánto tiempo le tengo que invertir, si los profesores, las horas, el chat, ellos por eso están aquí, ellos te pueden contestar esto y con mucho gusto vamos a estar un rato más aquí, te puedes acercar con nosotros. Es más, podemos orar contigo. Si dices, Talí, ya necesitamos que oren por nosotros porque ya. O posiblemente tú hagas homeschool y digas, Talí, estuve a punto de tirar la toalla y vine a la conferencia y voy a seguir haciendo, ¿no? O voy a seguir teniendo a mis hijos en escuela secular, oren por nosotros, para que Dios nos use ahí. O sea, cualquiera que sea acércate con nosotros, nos encantaría orar contigo y si tienes alguna pregunta. Pero la idea es esta, Dios puso en nuestro corazón hacer esta primera conferencia, ¿verdad, Benja? Y nos encantaría seguir haciendo cosas, pero una de las cosas que hemos visto también es que de pronto al conocerse ustedes unos con otros, ya entonces se invitan, o sea, nosotros hemos invitado a gente a la casa a ver el currículum, a ver cómo trabajamos, y de pronto Dios va haciéndolo de manera no tan organizada, sino simplemente muy natural, que se puedan juntar. Seguramente seguiremos haciendo más cosas y sobre todo eso oremos, ¿no? Ahí está la necesidad. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, lleno de gracia y de bondad, pero nuestra oración para esta conferencia hoy es animarte, contestar tus preguntas, fortalecerte, que hayas dicho, o sea, voy bien, he tomado esta decisión correcta y simplemente pasar un tiempo alabando a Dios y estando en su palabra. Entonces, muchas gracias, Benja, y chicos. Qué bendición poder estar aquí, qué bendición poder compartir con ustedes y quisiera decirles muchas cosas, créanme. Lo único que puedo decirles es, recuerda dónde el Señor te llamó a través de su palabra a hacer esto. Y entonces cuando venga ese día difícil, ese día oscuro, ese día gris, ese día lluvioso en que no pares de llorar, recuerda y vea ahí donde el Señor te habló. Vuelve a tomar ánimo. No siempre es fácil, no siempre es sencillo. Tengo amigos. Por ahí hay un hermano pionero en este asunto del homeschool. Mike Richardson tiene 10 hijos. Cuando lo conocí dije, no manches, 10 hijos. En cada década, ¿no? Has tenido hijos. Por las próximas 4. Y coincidimos en una cosa, ¿sabes? Él lleva muchos años. Hoy sus nietos están siendo educados en casa. Y coincidimos en una cosa, no es fácil. ¿Estás de acuerdo? No es sencillo. Y Cuando el Señor me confirmó a mí hacer homeschool, fue 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya todo nos fue dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo nos ha sido dado en Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con la vida, todo lo que tienen que saber tus hijos sobre la vida, sobre problemas, sobre el problema del corazón, los pensamientos, el pecado, la caída, el trabajo, el matrimonio, todo ya nos ha sido dado, todo lo que tiene que ver con la vida y todo lo que tiene que ver con la piedad. Es cómo adoramos a Dios, cómo nos acercamos a Él, cómo tenemos comunión unos con otros. Todo eso ya está. Lo único que tenemos que hacer es echar mano. Y entonces, ¿para qué queremos que sepan y tengan todo el conocimiento si estando todo eso en Jesús no echan mano de ellos? Y eso es lo que nosotros buscamos en nuestros hijos. Gracias por venir, quédate un rato más, van a estar en las mesas y si tienes cualquier duda o pregunta estamos para servirte. ¿Oramos? Vas. Ay, no me quiero ir sin orar, pero yo quisiera pedirte que te pongas de pie. Como te das cuenta, la educación de tus hijos es súper sencillo, pero es lo más fácil. Lo complicado es caminar con ellos en esta vida. Lo complicado es tomar la mano de tu hijo, literal, esto es real, es lo único que te vas a llevar al cielo. Es lo único. Pues yo quisiera pedirte ya, ahora sí, con esto me acabo y creo que no les quedaron ganas de volver a invitarme, pero
Con esto quiero pedirte que ya nos dimos cuenta de muchas cosas y en algo coincidimos, que no podemos solos. Necesitas al Señor. Necesito al Señor. Necesitas de su Espíritu. Necesito de su Espíritu. Y no vamos a poder hacerlo. La educación de nuestros hijos es algo espiritual, es su corazón. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Entonces, yo quisiera pedirte que levantes tu mano, que levantes tus manos así, Señor, te necesito, o sea, Señor, cárgame. Señor, ya, pues, para este trabajo que has puesto en mis manos, ya me di cuenta que soy incapaz, estoy bien corto, que no puedo. Ahora con tus manos dile, Señor, si tu espíritu no me llena, no me capacita, incluso puedo haber sido excelente información el día de hoy y solo eso. Y no queremos eso. ¿Sabes? Si el Señor no edifica la casa, en vano es todo. Y así, dile con tus manos, Señor. Señor, aquí estamos esta tarde, Señor. Necesitados de ti, Señor. Necesitados de que nos ayudes, de que nos des ánimo, de que nos esfuerces. Te suplicamos en esta tarde, precioso Señor, llénanos de tu Espíritu. Precioso Espíritu de Dios que estás en medio de nosotros, llénanos, capacítanos, fortalécenos, guíanos, instrúyenos, dirígenos. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros y glorifica a Jesucristo en esta tarde. Glorifícate en medio de mi incapacidad, en medio de todo eso que no puedo hacer, Señor, y en la vida de mis hijos. Señor, aquí estamos, te necesitamos. Separados de ti va a ser imposible. Por eso esta tarde te pedimos, precioso Espíritu de Dios, llénanos más de ti. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.